Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo. También estamos en estado de excepción. Dentro de una hora ustedes no podrán salir. Quienes circulamos estamos habilitados por el decreto que a profesiones como la comunicación, salud, bomberos, emergencia, guardias, en fin, les permite movilizarse. Esta es una de las dos sorprendentes medidas que ha tomado hoy el Ejecutivo. La otra es incluir 9 preguntas más, respondiendo a la ola de críticas que hubo sobre las iniciales de la consulta, comprendiendo aquello que muchos reclamábamos. Sobre esos dos temas y otros más vamos a averiguar en los próximos 60 minutos a Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Pero sobre todo, si es verdad que ese partido destruye, como aseguró el presidente de la República. Puesto que más allá de estos dimes y diretes de la política, las circunstancias críticas que vive el Ecuador exigen, sin dejar de debatir, de discutir, de discrepar, concertar en torno a objetivos mínimos. O no contamos la historia, sino en los cementerios. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para proseguir igual en los relojes, 22 horas 2 minutos aquí, 22 horas 1 minuto allá. Detalles aparte, hoy cumple 56 años nuestro director de cámaras, Edwin Castro. Tiene trabajando en televisión desde que tengo uso de memoria. 1988 lo conocí en Manavisión, después tuve la suerte de poder trabajar con él en TC Televisión hace 2 años y desde entonces es en este horario director de cámaras en el espacio aparte de Veraz que retomamos el día sábado. A él, un extraordinario profesional, un matamita honesto y un amigo franco, los mejores deseos. Y el que pase de su emprendimiento al empresariado. Es parte del equipo que me tolera todos los días y que se sacrifica para llevar a ustedes nuestro mensaje. Estamos por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. En Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si allí prefieren alta definición. Ya se emocionó, en cambio se atrasó, ¿ya ves? Ok, ya sí igualó. En DirecTV, el canal es 194. Lía, no lo entretengas ahí adentro. 194, el DirecTV, por favor, compórtate. En esas dos cableras y en todas las demás, estamos al aire gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y en Quito, 94.5, Radio Única. Como les dije al presentar el espacio, el presidente tomó hoy una decisión fundamental, sorpresiva, rápida, célere, como dicen ahora los que están en el ámbito jurídico. Véanla en este reportaje de Paul Romero de Coavisa. En una semana, el presidente Daniel Noboa casi duplicó el cuestionario para la consulta popular. Este lunes envió a la Corte Constitucional 9 preguntas adicionales a las 11 que presentó el 2 de enero. El viceministro de Gobierno Esteban Torres y los 2 subsecretarios del Interior presentaron el documento con los considerandos y anexos que serán revisados por los 9 jueces constitucionales. Los temas de las preguntas adicionales son extradición de ecuatorianos por crímenes transnacionales,
reforma a la ley de extinción de dominio para despojar a los delincuentes los bienes de origen ilícito, creación de zonas de seguridad y revocatoria de concesiones mineras, potestad al presidente para que califique proyectos de seguridad nacional como urgentes, además de los económicos, indulto a policías y militares procesados por el uso legítimo de la fuerza, judicaturas especializadas en materia constitucional en primera y segunda instancia, jueces especializados en materia penal, militar y policial, trabajo por horas. El primer paquete de preguntas que envió el presidente Noboa a la Corte fue cuestionado por académicos, organizaciones políticas, gremios y la prensa en general. Se consideró que no planteaban cambios importantes para dar soluciones al país. Así que esa crítica de que habían preguntas sin sustento, que no eran fuertes, creo que con este segundo envío quedan invalidadas. En las próximas horas, la Corte realizará un sorteo para designar al juez encargado de elaborar un informe para el debate en el Pleno. Múltiples preguntas que hacía el Ejecutivo sobre su repentino cambio de opinión, o esta segunda etapa la tenía reservada según qué pasara con la primera. Lo cierto es que hubiera sido mejor no darse el lujo de 5 días de desgaste para luego presentar este complemento. Pero lo positivo es la rectificación. Qué bueno que haya sido sensible, que no resulte soberbio, que no se empeñe en imponer algo que era insuficiente y que ahora por fin las propuestas se centren en lo que tanto habíamos reclamado. Ya comenzaron los especialistas a encontrarle 5 patas al gato, y es lógico. Parece que esto fue montado con más improvisación que el anterior. Se puede y se debe pulir en el camino. Pero por fin apuntan, para comenzar con la extradición, en lo que tanto el país demanda, no solo los críticos habíamos reclamado. Hay a eso una medida complementaria. El propio jefe de Estado se encargó en anunciarla. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bien, señor presidente. Los ciudadanos le dan su respaldo a usted, mayoritariamente estoy seguro, y le dan su respaldo mayoritariamente a las Fuerzas Armadas. Lo que queremos saber es ahora cómo la 19ª vez que un gobierno hace lo mismo, va a producir resultados distintos. Hay que empeñarse en eso. Guillermo Lasso batió el récord de estados de excepción y los resultados no solo que fueron iguales, sino peores. Retrocedimos. Hemos empezado el año más crítico con muertes violentas en este país. Solo en la zona 8, 100 en general, 130 y el resto del estado del Ecuador tengo que describirlo. Quevedo es casi un santuario. Durán también. Hay sitios tomados por el narcotráfico, donde el Estado no ejerce su soberanía. Bien, los especialistas sabrán decirle, y los analistas también, lo distinto que hay que hacer con este estado de excepción para no terminar en los mismos resultados. Lo importante es cómo lo ve Jorge Peñafiel, asambleísta electo por Pichincha, en la circunscripción norte de Construye, tiene 40 años, nació en Quito, abogado, estudios de 4º nivel en contratación pública y tributación, está estudiando para un masterado en Derecho Penal Económico, ha sido analista de coyuntura y clima político y ejerce la docencia en la Universidad Internacional y en la UASB.
Asambleísta, bienvenido. Gracias por pasar la cordillera. Sus primeras impresiones sobre estas dos medidas. Bueno, muy buenas noches, mi querido Carlos. Es un placer estar aquí. En primera instancia, permíteme decirte que es un gusto poder venir aquí a la Perla del Pacífico y pues atender tu programa sin duda alguna. Por fin, con una interlocución cara a cara, que no es lo mismo que esta dinámica de Zoom, en la cual usted tuvo varias veces la gentileza de colaborar y resistir el maltrato. Sí, la cámara lamentablemente no permite poderle estrechar la mano, poder verle a los ojos, poder conversar directamente, ¿no? Sin duda alguna es algo más humano, digamos, de alguna manera. Bueno, en relación a la pregunta, creo yo que está ejerciendo por primera vez, diría yo, el presidente de la República ya el papel de presidente de la República. Está mostrándonos efectivamente de qué está hecho el presidente Daniel Noboa. Creo que es una oportunidad, sin duda alguna, para él y creo que es una prueba también para sus decisiones. ¿Cómo explica este giro? ¿Qué fue? Lo que decía hace un rato. ¿Por qué no se estrenó con estas 9 preguntas si las tenían listas? Está jugando, a ver, vamos con este globito ensayo, a ver qué tal, y les tapo la boca enseguida a las 4 o 5 días. Yo creo que tiene esto una respuesta en relación al estilo, digamos, del inicio del gobierno, ¿no? El inicio del gobierno era una especie de no quiero tomar partido, soy un pro antes que un anti, prefiero irme por un lado más ligero, si cabe el término, y un poco lo que estamos viendo ahora es que no se puede trabajar de esa manera. ¿Está tomando partido? Yo creo que está tomando partido. ¿Por quién? Yo creo que está tomando partido por la anti-impunidad, porque se mostró efectivamente que en este momento no se puede negociar con personajes que tienen claros nexos con el narcotráfico o en general con las mafias. ¿Cuáles son las señales para usted de que toma partido por la anti-impunidad? Bueno, tomar decisiones respecto de la extradición. O sea, tomar la decisión para poner una pregunta de la extradición en la consulta popular muestra que efectivamente está tomando la decisión de llevar a las cabezas criminales a donde efectivamente van a pagar sus delitos y no van a tener influencia sobre los jueces. Por lo tanto, o nunca hubo un acuerdo de impunidad con el correísmo o está rompiendo esa parte del acuerdo. Yo creo que está rompiendo una parte del acuerdo. Sin duda alguna le veo al presidente Noboa en este momento más aplomado, entendiendo un poco más cómo funciona el Estado. Creo que está tomando las riendas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, con un estado de excepción, que no creo que sea muy diferente a los antes tomados, sin duda alguna, pero creo que de esta manera, tomar en estas condiciones, cuando las cárceles se amotinan y Fito se fuga, es una decisión política, más que operativa, que sí lo es, porque hay que retomar el control de las cárceles, es una decisión política. ¿Cómo hacer que esta vez el estado de excepción no termine en lo mismo, con la gente burlándose de las Fuerzas Armadas, con los militares no pudiendo hacer lo que el estado de excepción le permite? Por ejemplo, incursiones, allanamientos sin necesidad de orden judicial, ciertas reuniones que no se pueden impedir, no respetar la inviolabilidad de la correspondencia, etcétera. Eso dependerá del liderazgo del presidente de la República. ¿Hasta dónde debe ir? Yo creo que el presidente tiene la necesidad de mostrarle al Ecuador que puede controlar las Fuerzas Armadas y además a través de las Fuerzas Armadas y la policía controlar las cárceles. Esa decisión es una decisión política y además es una expresión de su liderazgo. ¿Usted cree que si toma esa decisión va a lograr ese control? Ya ha visto lo que hemos pasado en estos 2 días como reacción de las bandas por el procedimiento contra sus líderes. Están desatando una guerra de guerrillas en todo el Ecuador, para lo cual no hay una organización capaz de responderles. ¿No está el gobierno haciendo lo mismo que Guillermo Lasso, desatando una guerra para la cual no estaba preparado? Bueno, eso lo veremos en las próximas horas y días, diría yo, porque sus generales tienen que darle respuesta a él, y él tendrá que tomar, obviamente, las riendas y saber si es que efectivamente las acciones tomadas por sus generales son fieles a su visión, y además si es que efectivamente son efectivas para controlar el desate que existe en las cárceles, ¿no? Es decir, que según usted es un problema de lealtad y fidelidad, porque capacidad no falta y operatividad tampoco. Yo creo que falta operatividad a nivel ya de ejecución de la Policía Nacional por falta de dotación, por falta de fortaleza jurídica, de fortaleza legal en torno al combate a la delincuencia, pero creo que sí hay una cuota muy grande respecto del liderazgo y de la capacidad que tiene el presidente para poder controlar a sus generales y sus generales a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ahora revisemos en cambio lo que el presidente ha dicho respecto a ustedes. María Clara, buenas noches y bienvenida.
Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Como bien lo mencionabas, el presidente Daniel Noboa elevó a Construye a la categoría de el opositor más importante en su intervención de la semana pasada ante Vicente Arroba de Radio Sucre. Legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntarse que sigue. Construye, destruye, excorreístas, ya no sé cómo determinarlo. Son excorreístas. María Paula Romo fue presidente de la Comisión de Justicia del correísmo, fue asambleísta constituyente del correísmo, de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, un Pokémon más o menos. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a eso? Nosotros aceptamos, querido Carlos. Aceptamos la posición en que nos ponga el presidente de la República. Nuestras acciones son las que efectivamente van a mostrar nuestras entrañas políticas. Y nuestras acciones han sido claras. En la Asamblea Nacional hemos respaldado lo que hay que respaldar y nos hemos opuesto a lo que hay que oponerse. Esas decisiones tomadas políticas por parte de nuestra organización son las que nos dan a nosotros nuestra naturaleza, no el presidente de la República, pese a que podemos aceptar sin duda alguna esa condición, ¿no? La ciudadanía o los ciudadanos recordamos poco en qué temas han coincidido ustedes con el gobierno. La ley de salud mental, por ejemplo, votaron juntos, recuerdo uno. La ley de riesgos, votaron otro. ¿En qué otros temas han apoyado al gobierno más allá de su posición contraria? Bueno, está el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que fue una votación, me parece, casi unánime, en donde nosotros también apoyamos. Está también el respaldo que se le emitió a la Fiscal General del Estado por una resolución que yo presenté en la Asamblea Nacional y que tuvo el respaldo de 74 voluntades de legisladores. Y creo yo que finalmente la visión de la antiimpunidad empieza a tener verdaderamente un espacio dentro del gobierno y eso es lo importante, ¿no? Examinemos ahora cómo reaccionó su líder frente a esto, María Clara. A la vez, con su experiencia, sagacidad y cabeza fría, la líder de Construye, María Paula Romo, ha sabido capitalizar la visibilidad que le da el presidente Noboa. Esto fue en una entrevista realizada por Lenin Artieda de Ecuavisa. No conozco al presidente personalmente y por lo tanto no creo que pueda ser algo personal. Tiene además tantos problemas como presidente de la República que no puedo tampoco dar crédito a que algo personal lo distraiga de sus prioridades. Pero en efecto, el presidente ha cometido ya varias imprecisiones al referirse a nosotros, a mí y al movimiento político, y permítame que lo aclaro rápidamente. El presidente ha repetido en ya algunas ocasiones que yo fui la responsable de nombrar al general Ramírez en el SNAI. No es verdad. El general Ramírez fue nombrado en el SNAI un año después de que yo dejé de ser ministra y en otro gobierno. Entonces, o el presidente recibe información equivocada por error de su equipo de trabajo o de manera intencional, supongo, sus colaboradores le entregan este tipo de información como estrategia. Quiero creer que no. También el presidente se equivoca con el nombre del movimiento y usa los mismos términos o adjetivos o apodos que algunos correístas. Espero que también sea una confusión, porque efectivamente el movimiento tiene una serie de propuestas, pero también somos anticorrupción, antimafias, antiimpunidad. Hay muchas cosas en las que nos posicionamos en contra y para nosotros eso es importante. El presidente también repitió varias veces que el movimiento debería desaparecer. Espero que no sea una posición frente a la crítica, sino tal vez es una confusión por nuestros resultados. Permítame también hablar con números. En las últimas elecciones seccionales, Construye obtuvo concejales en más de 50 cantones, el doble de lo que exige la norma que se refiere a la cancelación de organizaciones. Hay varias precisiones. María Paula Romo llama imprecisiones a esto. ¿Cómo les llama usted? Yo creo que coincidiría con esa calificativa. ¿Es muy soft esa respuesta? Lo que sucede es que... ¿Están muy benevolentes ustedes? ¿Se burla? ¿Lo ridiculiza y le dice que son imprecisiones? No, lo que sucede es que él es el presidente de la República, Carlos.
Yo no digo que le falten el respeto. No, nosotros pero vamos a que tengan decirle. una respuesta condigna, pues. Lo que sucede es que nosotros no vamos a entrar en un ring que no tiene ningún sentido político. Para nosotros, lo que cometió el presidente de la República es un error político, porque nosotros no somos su enemigo. El enemigo es el crimen organizado, es el desempleo, es la falta de salud. ¿Quién es el enemigo de ustedes? Nuestro enemigo es el crimen organizado. ¿No es el correísmo el enemigo de ustedes? No lo llamaría enemigo, yo lo llamaría contrincante. No obstante, ¿Quién le ha abierto las puertas del país al crimen organizado? bueno, el correísmo en Entonces, cierta manera. ¿por qué no es el enemigo de ustedes? Lo que sucede es que ellos también tienen una expresión popular y un respaldo popular, Carlos. No los defiendo, nunca lo haría. Pero yo sí respeto que hay una persona detrás o hay un grupo de personas detrás de cada uno de los legisladores que representa el correísmo. Si no todos están contaminados en esa línea. En lo absoluto, yo no generalizaría nunca. ¿Los ha visto usted alguno de ellos pronunciarse personalmente o individualmente contra los narcos? Yo personalmente no lo he visto, Okay. pero sí entiendo sus dinámicas propias y personales. ¿Cuáles son las dinámicas propias de En ellos? la Asamblea Nacional son personas. En la Asamblea Nacional, además de legisladores, también tienen una familia, también tienen una personalidad, una individualidad propia que hay que respetarla. ¿Con quiénes llegan ustedes eventualmente a coincidir y felizmente también a dialogar? Sí, nosotros tenemos siempre la entereza y la capacidad para poder conversar. Lo que ¿Siente no podemos hay una hacer... fracción que se está alejando de esa línea correísta pro-narco o pro-correa? Yo creo que hay muchas voces sensatas en el correísmo. Yo creo que, Qué bueno sin oír duda decir alguna... eso, por ejemplo. Yo creo que hay una esperanza, sin duda alguna, de que ciertas personas del correísmo Identifíquelas, qué bueno. ven. Yo no las veo, qué bueno que las vea usted. Yo no me gustaría hablar de nombres porque Es que después se meten se líos en el me partido. pierde uno. Pero No, pues sí, 2 o 3 casos, no le he dicho que me mencione todos. yo, por ejemplo, creo que me pones ahorita a tomarme la lección en la Hay persona. varios, no hay uno solo, 2 o 3 casos. Yo te hablaría, por ejemplo, de la visión que tiene Qué difícil, sabes ¿no? que se me va un No, poco el tema. qué difícil, Lo que pasa ¿no? es que A ver, se los digo yo. Ya, ¿le parece a Marcela Guiñaga? yo creo que Marcela Guiñaga es una miembro de la organización, pero que ¿Está en esa línea? yo creo que ella estuvo en esa línea. ¿Le parece a Pavel Muñoz? Yo creo que Pavel Muñoz respeta mucho también la votación y respeta la disidencia. Ya, ¿le parece a Aquiles Álvarez? No lo conozco a Aquiles Álvarez. Yo creo que Aquiles Álvarez habría que estudiarlo un poco más. Pero sí conozco ciertos asambleístas que tienen una visión de alguna manera más amplia de la política y no se centran solamente en identificar un personaje político como su líder máximo. Ya ve, tuve que decírselos yo, ¿no? Tuvo que decírmelos usted, Ok, así es, Carlos. vamos a la otra. Imprecisión. ¿Cuál es la situación jurídica de Construye a la que se refiere María Paula Romo? La situación jurídica es que ¿No han tenido 2 partido elecciones con 2 votaciones que no reúnen el mínimo? No, en lo absoluto, al revés, todo lo contrario. ¿Cuántos asambleístas de los 32 que jaló Fernando Villavicencio pusieron ustedes? Nosotros somos 19 asambleístas en este momento, De Carlos. 32. De 31. De 31. De 31, sí. Es decir, ustedes son la mayoría de los que él llevó. Pero perdimos los asambleístas, Carlos, porque hubieron artimañas también de parte del Consejo Nacional Electoral. La repetición de las elecciones fue una de ellas, ¿Cuáles? en donde perdimos los 2 del asambleístas. extranjero, correcto. Sí, y luego hubieron decisiones personales también de ciertos asambleístas que decidieron separarse del bloque. Y luego, sí, hubo una ruptura política respecto de la gente buena que decidió ir por su propio lado por un tema de vocería, por un tema de individualidad en la vocería dentro de la Asamblea Nacional. ¿Usted se cree eso de verdad? Yo sí. ¿No le parece una vergüenza que en Yo sí. homenaje a Fernando Villavicencio ustedes se hayan dividido en 3? A Y ver. hasta ahora no digan esta boca es mía después de que un mes tiene la comisión de investigación sin sesionar. No. A ver, yo creo que aquí hay unas decisiones políticas tomadas. Y esas decisiones políticas las toman en base a ciertas premisas. Y esas premisas era que necesitaban independencia para poder conversar con otras bancadas. Y esa posición nosotros la respetamos. En una reunión muy clara, muy transparente, se dijo: nosotros tenemos que mantener la unidad en respecto de la vocería nuestra. Ustedes quieren tener otra vocería, tienen el derecho de hacerlo de manera ¿No total. les parece la mejor forma de deshonrar la muerte de Fernando Villavicencio esa? No creo. Él habría
aprobado algo así de seguir vivo? Yo creo que Fernando Villavicencio está bastante conforme con el manejo de la organización nuestra, de la posición política nuestra y sobre todo de lo que estamos causando a nivel político en el país. A pesar de cómo él llamó a su líder cuando le preguntó a Milton Pérez en Radio Sucesos a pesar de por eso. qué se unía con ella y dijo que a veces en política hay que bajar a una alcantarilla y taparse la nariz para hablar con cierta gente. Sí. Yo creo que no solo que creo que está equivocado o estuvo equivocado y se dio cuenta el mismo Fernando Villavicencio en el camino, como todo ser humano, tuvo su error, su circunstancia, analizó más profundamente, pero sí hubo definitivamente decisiones políticas en esta situación. Aquí permítame corroborar su opinión y contribuir con un aval personal. Creo que todos recuerdan que yo estaba en contrapunto con Fernando Villavicencio hasta 5 meses antes de su muerte. Y cuando decidió candidatizarse, yo decidí que dejaba eso a un lado para privilegiar nuestras coincidencias. En ese corto camino que volvimos a comenzar a recorrer juntos, Fernando Villavicencio felizmente descubrió, y por eso creo que se entusiasmó y se esperanzó tanto, que hay un Ecuador que él desconocía. Un Ecuador positivo, honesto, sacrificado, vehemente, entregado. Él tenía, y lo decía, la sensación de que todo está perdido, de que todo está corrupto en este país, de que nadie sirve, de que la contaminación afectaba a todos. Él encontró un Ecuador vibrante, sano y limpio, que fue el que lo apoyó y lo puso al nivel al que llegó. Yo celebro que haya partido con esa sensación en su alma y con ese conocimiento del Ecuador profundo que allí está, pero no se ve. María Clara. Cuando volvamos tendremos más opiniones sobre el tema que estamos analizando esta noche, en este caso críticas contra el presidente Daniel Noboa. Construye no supo cohesionarse tras el asesinato de quien lo llevó a la Asamblea y ahora pretende cohesionar al país. Solo criticando al presidente que impidió la victoria del correísmo, se acerca a la línea de quienes nos han entregado al terror de los narcos. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. El abogado Jorge Peñafiel es nuestro invitado para analizar si construye, destruye, o qué mismo, como dirían en Quito. Antes de eso les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, canal 14. El mismo número, en este caso, 14, para las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y a todos los Estados Unidos llegamos en simultáneo por Macro Digital. Previamente a revisar otras posiciones de Construye, como las de Ana Galarza y la que exteriorizó hoy Natalie Morillo en la Asamblea, antes de que se conozcan las 9 preguntas, quiero indagar en un pan de definiciones que hizo Jorge Peñafiel en su cuenta de Twitter. El país no da más. La crisis de inseguridad ya rebasó los límites de lo tolerable. Necesitamos tomar acciones directas e inmediatas contra el crimen organizado. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, lo que hicimos hoy en la mañana, mi querido Carlos. Propondrá soluciones verdaderas, dicen ustedes. Así es. Aquí llaman soluciones verdaderas. Nosotros propusimos efectivamente ya no esperar a una consulta popular. Recordemos que era sin conocer las 9 preguntas que presentó en la tarde. Fue en la mañana, correcto. Fue en la mañana, con lo cual nosotros nos adelantábamos ya a la consulta popular y presentábamos a nivel legislativo las reformas que se estaba buscando precisamente con las preguntas, las 10 primeras. Con lo cual consideran que no es necesario ir a la consulta con esas preguntas para esas reformas legales. Así es, eso es lo que nosotros dijimos, esa fue nuestra tesis. La misma posición que Construye. Construye dijo, que el correísmo dijo, ahórrese 60 millones de dólares, señor presidente. Sí, en ese momento coincidimos, así es. Y nosotros no solo que coincidimos, sino que nosotros sí lo ejecutamos. Presentamos precisamente las reformas legales que requería el país y que requerían las preguntas, ¿no? Las tengo aquí. Y mi pregunta es, ¿por qué ustedes esperaron que el gobierno se equivoque para plantear lo correcto
¿Y por qué antes de que lance las preguntas no les dijeron, vea, señor presidente, sabemos que usted anunció en la campaña una consulta, sabemos que el primer mes las va a presentar, sírvase considerar las que están aquí? No nos demoramos. De hecho, los temas los planteó el presidente de la República. Él es el que tiene la iniciativa política, la primera iniciativa política del país. Recordemos que él es presidente de la República. Y ¿Pero por qué no las presentaron antes? ¿Por qué esperaron que la embarre para caerle encima? No. ¿La embarró? No, o sea, la primera consulta no es la que esperábamos. Nuestra propuesta política viene desde campaña, querido Carlos. A ver, pero no solamente en relación a eso, sino en relación al trabajo y a la propuesta política. Ley de extinción de dominio, por ejemplo. La ley de inteligencia y contrainteligencia. Cierto, pero con mayor razón. Si ya la tenían clara, ¿por qué no la articularon? Y vamos a presentar la ley de extinción de dominio esta semana. Haya o no haya preguntas de la consulta popular. A ver, cito algunas. La pregunta 1 que ustedes proponen dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta 1? Esa es la pregunta que presentó el presidente de la República, ¿no? ¿Y la contrapropuesta de ustedes es? Es precisamente incluir ya la persecución directa, que era la salvedad que estaba hablando el presidente de la República. Uniéndose a ese texto. Sí, uniéndonos al texto que estaba previsto ya, digamos, en la ley. Ya, ustedes dicen, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la regulación actual la citan, y luego la propuesta de ustedes, agregar en el artículo 11 literal A lo siguiente: la defensa de la soberanía e integridad territorial debe incluir acciones para recuperar o mantener soberanía en aquellas zonas en las que por sus condiciones extraordinarias de seguridad o de ubicación, el Estado se ha visto disminuido en su capacidad de ejercer sus atribuciones. Así es, y agregamos numerales y agregamos más normativa. Y así lo hacemos en cada una de las preguntas, es decir, estamos poniendo la pregunta, el anexo en relación a esa pregunta por parte del presidente, luego la regulación actual y luego la propuesta nuestra en cada una de las 10 primeras preguntas que presentó el presidente de la República. Y eso fue lo que presentamos en la Asamblea Nacional. Estas son opciones para reforma legal a cada una de las 10 preguntas presentadas por el presidente. Exactamente. Ok, ¿quién hizo el trabajo jurídico aquí? Lo hicieron el equipo de la bancada y los asesores de mi despacho. ¿Que forman quiénes? ¿El equipo de la bancada es quién? El equipo de la bancada está conformado por el Santiago Begdach, que es asesor. Qué bien, está trabajando con ustedes. Usted fue secretario de la Comisión de Fiscalización. Sí, claro que sí, es un gran amigo y además un excelente profesional. Fue un puntal en mi campaña de la revocatoria del mandato de Correa, cuando era un pelado. Sí, y él es un gran... 2009-2010. Sí, claro que sí, lo conozco mucho. Yo también estuve dentro de esas huestes, mi querido Carlos, cuando estuvimos al inicio. Era demasiado pelado. Ok. Lo otro, usted le dice a Daniel Noboa, mejor retire la consulta y vuelva a replantear. La Corte Constitucional le va a devolver, es mejor la vergüenza que el error. Pese a ser populares, las preguntas deben ser planteadas correctamente. Así es, ese era precisamente cuando recién la presentó, ¿no? No nos olvidemos que cuando él presenta... Esto es de enero 3. Sí, él presenta las preguntas y claro, nos quedamos estupefactos todos quienes conformamos, digamos, el ámbito político, viendo que no estaba presentando una propuesta de reforma. Estaba presentando simplemente las preguntas y unos anexos en donde decía, respáldenme para presentar luego las leyes y las reformas correspondientes. ¿Qué opinión le merece un presidente que ha rectificado en la línea que usted dijo, aunque no por las razones que usted dijo? Me parece que está mostrando efectivamente lo que está hecho. Creo que está entendiendo un poco lo que significa gobernar y escuchar, no a los que le adulan, sino precisamente a quienes le critican, porque incorporar la extradición y incorporar el contrato de trabajo por horas, que fue nuestra propuesta precisamente de la consulta popular, es evidentemente ya una decisión madura del presidente de la República. No es el tipo inmaduro que dijo María Paula Romo. Yo creo que nos dio muestras de que está empezando a entender. Lógicamente, no podemos concluirlo de manera total, pero sí creo que es una muestra positiva para el país, ¿no? Sigamos en la línea de análisis de lo que propone y piensa, construye desde otras vertientes, María Clara. Veremos que de las críticas más radicales del presidente Daniel Noboa en Construye se destaca la asambleísta Ana Galarza de Tungurahua, que antes lo fue por Creo. Estas expresiones las realizó para el programa Así Amaneció de Radio City. Que si es que algo sale bien, dicen que es gracias al Plan Fénix. Si es que algo sale mal, le echan la culpa que tienen poquito tiempo. Lo único que queremos saber es si están tomando las medidas correctas para evitar que el país se les salga de las manos, para evitar que el país siga creciendo en los índices de inseguridad.
Lo que queremos es apoyar a que el gobierno haga una buena gestión, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Un país en el que todos nosotros vivimos, un país donde crecen nuestras generaciones. Queremos ser parte de un apoyo al gobierno con una crítica constructiva, porque si hablamos de gobernabilidad no estamos hablando de una patente de corso, que cualquier cosa que haga el presidente hay que aplaudirle, porque como ser humano va a haber muchas cosas que no le salgan bien, como el mismo hecho de que se le estén fugando los presos más peligrosos del país. Estas declaraciones de Ana Galarza fueron para Así Amaneció hoy, a las 8 de la mañana. ¿Cómo se llevan en el bloque? Excelentemente bien. ¿Cómo manejan los protagonismos? Lo manejamos con mucho respeto y con coordinación. ¿Quién es el jefe de bancada? Camilo Salinas. ¿Cómo tratan los temas antes de hacerlos públicos? Siempre se conversan en reunión de bancada. ¿Qué hacen cuando alguien está totalmente en desacuerdo? Nosotros ofrecemos opciones para evitar que eso muestre una desunión del bloque, pero sí permitimos la disidencia, claro que sí. Veamos una manifestación adicional de Construye, que corresponde también a esta mañana, como aclaró el abogado Jorge Peñafiel, antes de que por la tarde se conocieran las 9 preguntas del jefe de Estado que llevó el viceministro de Gobierno Esteban Torres a la Corte Constitucional. María Clara. Veremos que la posición del bloque Construye hoy, antes de que se conocieran las 9 preguntas adicionales del presidente Daniel Noboa, expresadas a través de Natalie Morillo, fueron más conciliadoras. Estas imágenes las obtuvimos gracias a Radio Sucre. Presidente Noboa, que no estamos en un momento para enfrentamientos personales, sino para solucionar en conjunto la grave crisis que tiene el país, la grave crisis de inseguridad que tiene en este momento el Ecuador. Señor Presidente Noboa, Construye no es su enemigo. Su enemigo son las bandas delincuenciales, su enemigo son los vacunadores, su enemigo son las cabecillas de las organizaciones criminales como Fito, que se acaba de fugar, no sabemos si el fin de semana anterior o durante el fin de año. Su enemigo son las cifras que tenemos como país. En 7 días tenemos más de 130 muertes violentas en el Ecuador y no tenemos una agenda de seguridad, ni un plan de seguridad, ni una política pública en materia de seguridad. Cifras que nos alertan y ese es el llamado que como Construye venimos a hacerle y decirle que vamos a trabajar en conjunto, que no se gaste más de $60 millones en una consulta, que tranquilamente pueden ser utilizados esos recursos para potenciar a la Policía Nacional y brindar realmente de seguridad, que es lo que necesita el país. Nosotros tenemos como Construye elaboradas unas propuestas para eliminar esta consulta o proponer ciertas preguntas que realmente son de interés. Se ha definido Jorge Peñafiel respecto a esas preguntas de la consulta inicial, las 11, y han presentado ellos textos alternativos que por reforma legal pueden generar idénticos o equivalentes resultados. Pregunto entonces si sobre las nuevas 9 preguntas, ustedes creen que sí debe haber consulta, porque de hecho requieren muchas de ellas una manifestación de referéndum. Bueno, yo creo que al incorporar al menos las 2 propuestas que nosotros, de las 3 que teníamos, de que nosotros hemos preparado, que es la extradición y el contrato por horas, ya se justifica la consulta popular. Qué bien. Voy una por una. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo tal? Sí. Ya. La que tiene que ver con el régimen laboral es la última. Así es. La 9. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador por primera vez? Ojo, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 11. Allí habría que revisar el anexo para ver que efectivamente no afecte los derechos laborales, pero en términos generales, claro que sí. ¿Qué significaría precarizar el trabajo en este caso, que es lo que tanto se teme? Significaría permitir, por ejemplo, que un contrato actual, ordinario, sea transformado en un contrato por horas. Eso es, por ejemplo, precarizar y hacer una medida restrictiva de derechos. Nuestra propuesta es, o la más dicho, la idea que tenemos nosotros es que sea para nuevas inversiones, para inversiones con un tope máximo de montos, y también determinar efectivamente que sea para impulsar la juventud y sobre todo aquellos jóvenes que quieren emprender. La pregunta 2 es un poco complicada porque es distinto a lo que se aspiraba.
se aspiraba a que la extinción de dominio opere tan pronto empiece un proceso por ese tipo de juicio contra una persona. Aquí dicen que solamente se permita despojar a los delincuentes. Delincuentes solamente cuando tienen una sentencia final ejecutoriada de los activos de origen ilícito. ¿Le satisface esa redacción? No, yo creo que allí hay varias cosas que podrían interpretarse, ¿no? Yo creo que hay que mover el criterio efectivamente del oficialismo hacia diferenciar la culpabilidad penal, que es un elemento absolutamente penal, la materialidad del delito, la culpabilidad per se, y lo que significa el origen ilícito del patrimonio, que no necesariamente tiene que ser del mismo culpable o de la misma persona que estaba involucrada. Eso es lo que tenemos que hacer como país, que es un poco lo que está pasando en la ley de extinción de dominio colombiana, ¿no? En donde se divide precisamente la culpabilidad del origen ilícito del patrimonio, y tienes una extinción civil de dominio y por otro lado la culpabilidad penal ordinaria. La 3 propone definitivamente evaluar por una sola vez el revocar las concesiones mineras. ¿Coincide? Es un tema delicado. Yo creo que las concesiones mineras hay que evaluarlas una por una, porque hay mucho, sí, existe mucho abuso para efectivamente alimentar las economías oscuras, la minería en general, pero hay que evaluar uno por uno, caso por caso, y eso es una evaluación que va más allá de una pregunta, diría yo. La 4 para mí es de las más valiosas. Propone que leyes urgentes no sean los proyectos de materia económica, sino los de otro carácter. ¿De acuerdo? Sí, personalmente estoy de acuerdo, porque el presidente de la República o cualquier presidente de la República tiene el derecho de poder ejecutar su plan de trabajo lo más rápido posible. Y para eso no solamente tiene que estar limitado su trabajo a leyes económicas urgentes, sino también de otro tipo, ¿no? La 5 también aporta un elemento muy novedoso, que puede el presidente conceder indultos durante la sustentación de causas penales a servidores de la Policía, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el anexo 7. Durante, por ejemplo, Santiago Olmedo, sobre quien se falla mañana, no habría tenido que esperar, si es que lo terminan acusando, que lo sentenciando para ser indultado, sino que pudo haber sido indultado si esto estuviera vigente durante la sustentación del proceso. Ahí hay un error técnico, Carlos. El indulto se da cuando existe un delincuente. Cuando no hay delincuente no puede haber indulto. Por tanto, está mal la redacción o la conceptualización de la pregunta. Yo creo que allí vale la pena de aclararla en algún sentido, diciendo que efectivamente no sería un indulto, sino una medida de parte. Habría que establecer esa excepción, pero no denominarla indulto, porque el indulto es solamente cuando existe delincuente. Correcto. Ya vio que usted que es abogado, con su conocimiento y sagacidad puede hacer notar que esto fue hecho al apuro o sin suficiente análisis. La 6, en cambio, propone judicaturas especializadas en manera constitucional, en primera y segunda instancia, enmendando la Constitución para evitar justamente esta prostitución de las garantías constitucionales a cargo de cualquier juez. Sí, está muy bien, porque al menos es el clamor de toda la clase jurídica de este país, pero adicionalmente hay que agregar algo que creería yo importante, incorporar criterios de territorialidad, de jurisdicción, de competencia y de fuero. Adicionalmente a lo que está presentado, ¿no? Estas judicaturas especializadas en materia constitucional, entonces, ¿no estarían solamente como una sala adicional de la Corte Nacional? Debería ser en primera y segunda instancia, según la propuesta del presidente, lo cual sí es correcto, es decir, que haya un juez constitucional de primera instancia en la Corte Provincial respectiva, también una sala especializada en Derecho Constitucional y, lógicamente, en la Corte Nacional de Justicia. Por lo del arbitraje internacional no cabe ni discutir, porque es vital para fomentar la inversión extranjera. Y en el último, de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la Policía, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en esa materia? Yo estoy de acuerdo. Personalmente estoy de acuerdo que los policías tengan una justicia especializada, porque efectivamente ellos entienden su propia dinámica y entienden que la fuerza, cuando se la usa en el ejercicio de su cargo, va más allá de un análisis frío de la norma, sino más allá, va un poco con la fuerza que requiere las Fuerzas Armadas para atender, en efecto, digamos, su ejercicio, y lo propio de la Policía Nacional, ¿no? Ya ven ustedes lo valioso de este análisis al vuelo, si se quiere, pero no por eso superficial, diría que sí rápido, de algunas de las 9 preguntas que hoy día el presidente sometió a consideración del país. María Clara.
Al volver en el siguiente bloque, más criterios de nuestro invitado central, el abogado Jorge Peñafiel. Construye no supo cohesionarse tras el asesinato de quien los llevó a la Asamblea y ahora pretende cohesionar al país. Solo criticando al presidente que impidió la victoria del correísmo, se acerca a la línea de quienes nos han entregado al terror de los narcos. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 11 minutos concluimos y serán las 11 de la noche. Pero antes, primera plana de la prensa de mañana. El Universo, Franz Beckenbauer falleció a los 78 años de edad. Partió el Kaiser. No vamos a negociar con terroristas, anuncia Noboa y decreta toque de queda. El Ejecutivo envió otras 9 preguntas a la Corte Constitucional para la consulta. Más negocios en Durán se han cerrado. 1.735 multas por conducir a velocidad. Es que fue una locura que hayan bajado el límite a 70 kilómetros, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Hacer negocio? ¿Necesitan plata? Expreso, de vuelta a la vieja receta, se refiere al estado de excepción. La fuga de información oficial ayudó a alias Fito. Javier Jordán y Daniel Salcedo serán buscados en todo el mundo. Un borra que va de nuevo para erguir la consulta. Miedo en el oro por asesinato de ex candidato. Nadie ve las obras, pero los impuestos suben en Guayaquil. El Diario, toque de queda, impactante foto. El presidente Daniel Noboa emite estado de excepción. Reclusos se amotinan y toman de rehenes a guías en varias cárceles. Alias Fito lo buscan hasta en las alcantarillas. El exministro José Serrano dice que se fugó el 25 de diciembre. Claro, él tiene contactos con todos los que están ahí adentro. Noboa suma 9 preguntas a la consulta y en Puerto Viejo reconstruirán parque. María Clara. Bueno, y examinemos ahora lo que nuestro invitado central, el abogado Jorge Peñafiel, dijo a Notimundo con respecto a su convicción de que considera que en pocas semanas esta asamblea marca diferencias con la anterior. Yo creo que la Asamblea Nacional en esta ocasión está marcando ciertas diferencias con la anterior, definitivamente. ¿Cuáles? ¿No? Yo creo que las diferencias está en efectivamente hacer un trabajo más vinculado a los intereses ciudadanos. Ahí tenemos algunas leyes que se han aprobado con más de 100 votos, incluidos los del movimiento Construye, al que me pertenezco, que demuestran que efectivamente existe un interés ciudadano. La ley de salud mental, por ejemplo, la ley de riesgos, por ejemplo, es otra. Hemos aprobado con un apoyo, digamos, mayoritario y supremamente mayoritario, diría yo, y que creo que muestra efectivamente que la Asamblea Nacional es sensible a la situación de la ciudadanía. El tema de las Fuerzas Armadas ¿Madurez también. política, como dijo el presidente? Yo no sé si lo llamaría madurez. Yo creo que es más bien dicho una lógica de hacer lo que efectivamente fue hacer y necesita hacer la Asamblea en este momento. Es un periodo muy corto. Entonces necesita definir muy rápidamente sus intenciones, su camino político y definitivamente hacia dónde va a ir, ¿no? Yo creo que el pacto que se ha generado para las comisiones y para las autoridades de la Asamblea Nacional es el único punto distante, digamos, con el movimiento Construye en relación a la política nacional. Nosotros tenemos una visión política diferente respecto de la lucha contra la inseguridad, de la lucha contra la corrupción, de la impunidad en el país, que creo que es el punto en donde de alguna manera nos diferenciamos. Ahí, ¿no? Eso que usted le dijo el 2 de enero a Gisela Bayona ha cambiado un poco según las circunstancias supervinientes. ¿Cómo puede ser posible que tenga tan buen concepto una asamblea que se atrevió a tratar en el Pleno una cosa que no era de su competencia, como si debía autorizar el enjuiciamiento penal a Jorge Glass, cuando eso se debía haber rechazado por parte del presidente mismo de la asamblea y ni siquiera sometido a debate, aunque desde luego no tuvo los votos para un no? ¿Qué clase de asamblea es esa? Bueno, allí precisamente fue un trabajo del movimiento Construye el intentar evitar que se dé eso. No ¿Haciendo qué? Presentamos una moción que no fue considerada por parte de la Secretaría de la Presidencia de Viviana Veloz. Yo presenté precisamente la moción de rechazar esa pretensión de autorización que era ilegal y devolverle a la Corte Nacional de Justicia. Pues lo que había que hacer es impedir que Henry Kronfle se saque
el cuerpo tomando vacaciones para algo en lo que él dijo que no estaba de acuerdo. Si Henry Kronfle pertenecería a Construye, seguramente podríamos dar alguna razón. ¿Le satisface la presidencia de Henry Kronfle? Bueno, yo creo que nadie es perfecto, yo creo que existen yo no he errores. dicho si es perfecta la presidencia de Henry Kronfle. Le he preguntado si le satisface. A mí me satisface sus acciones, no todas, la gran mayoría hasta ahora sí. Pero no obstante, hay muchos elementos como este precisamente, pedir vacaciones para un día, para darle la presidencia a una correísta y poder aplicar una estrategia para retirarle, digamos, o volverle al limbo al tema jurídico de Jorge Glass, es un elemento a señalar, sin duda Cuando alguna. ustedes plantearon recién, antes de las 9 preguntas de la tarde, incluir la extradición de cabezas criminales, hablan de la necesidad de una operación en el Ecuador de fuerzas de tarea conjuntas con otros países. Sí, es importante entender que el crimen organizado es transnacional. Y si es que no entendemos y la inteligencia no nos da la información correcta desde el extranjero tampoco, no vamos a poder actuar bien aquí, porque podemos tener aquí a varios criminales, pero no todos. Y necesitamos saber a quiénes responden y quiénes de esos también viven en el Ecuador, pero ni siquiera se los conoce. Entonces esas fuerzas de tarea conjunta nos van a dar inteligencia y sobre todo operatividad, ¿no? Ojalá ahora se entienda esa necesidad y se deje los respingos que tienen respecto a soberanía, entre comillas, cuando ahora que no se ejerce soberanía en ciertos territorios porque lo ocupan los narcos, no dicen nada, como cuando las FARC ocupaban parte del Oriente, o los terroristas parte del Norte de Esmeraldas. La soberanía ahí, como dirían en Quito, pierde. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis para el tema que estamos tratando esta noche. Construye no supo cohesionarse tras el asesinato de quien lo llevó a la Asamblea y ahora pretende cohesionar al país. Solo criticando al presidente que impidió la victoria del correísmo, se acerca a la línea de quienes nos han entregado al terror de los narcos. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Uy, gracias por su multiplicidad de comentarios y sugerencias. Uno de ellos dice: las unidades especializadas en materia constitucional deben estar fuera de la función judicial y depender administrativa y disciplinariamente de la Corte Constitucional. Concluimos con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño. Adelante. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el abogado Jorge Peñafiel, a quien le recuerdo que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, abogado: ¿ustedes van a tener candidata presidencial para el 2025, sí o no? Sí. La segunda: si combatir al narcoestado impone una coalición nacional para gobernar, ¿ustedes se unirán, sí o no? Combatir, sí. La tercera: ¿aspira a ser reelegido en las próximas elecciones legislativas, sí o no? Sí. La cuarta: ¿cree que el correísmo es un partido aliado al narcotráfico, sí o no? Sí. La quinta y última: ¿debe replantear su acuerdo legislativo el presidente Noboa con el correísmo, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Abogado Jorge Peñafiel, gracias por sus francas, esclarecedoras y sorprendentes en algunos casos definiciones políticas. Esto nos ayuda a armar mejor el rompecabezas de Construye, que se propone cohesionar el país en torno a puntos democráticos cuando no supo cohesionar el bloque de 31 que terminó en 19 por parte de ellos y en escindido y disgregado lo demás. Entonces, yo diría que la prédica empieza por casa y deberían recuperar la cohesión de ese bloque de 31, actuando en conjunto en los puntos que dicen coincidir, pero no logran exteriorizar. Y en cuanto a los acontecimientos públicos de las últimas horas, Construye se ha demostrado su madurez y su sentido del país al privilegiar las coincidencias en puntos que antes había reclamado, en vez de seguir hurgando en las diferencias de disputas y dimes y diretes personales que son inevitables en la política, pero la cual están hartos los ecuatorianos. Si el aprendizaje que tiene este partido a través de sus integrantes, que no es reciente, se concreta en práctica, su colaboración en la Asamblea, en el país, puede ser notable. Y sobre todo,
en este momento lo necesitamos más que nunca. María Clara. El día del mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando el porte de armas, una de las medidas en las que se vuelve a insistir. Recuerden que estamos en estado de excepción y también tenemos una restricción de movilidad. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera.